Mi nombre es Marcos, y si tienes más de $300,000 ahorrados ahora mismo, necesito que detengas lo que estás haciendo y te quedes conmigo durante los próximos minutos, porque lo que voy a decirte es algo que casi nadie en el mundo financiero te dirá a la cara. $300,000 en ahorros no son una meta alcanzada. Para millones de personas mayores de 50 años en América Latina, es el momento exacto en que comienza el verdadero peligro financiero. Sé que eso suena al revés. La mayor parte del contenido financiero está dirigido a personas que no han ahorrado suficiente. El mensaje siempre es: ahorra más, empieza ahora, estás atrasado. Y si has cruzado la marca de los $300,000, probablemente ya empezaste a ignorar esa conversación. Hiciste el trabajo. Hiciste los sacrificios. Te dijiste a ti mismo que eres uno de los responsables, y en muchos sentidos tienes razón. Hiciste lo que la mayoría de las personas nunca hace. Pero aquí está la parte para la que nadie te prepara. Alcanzar un número significativo de ahorros no es el fin del desafío. En muchos sentidos es el comienzo de uno completamente diferente. Y la mayoría de las personas que llegan ahí no están nada preparadas para lo que viene después. Déjame explicar exactamente lo que quiero decir, porque esto no es abstracto, es aritmética. $300,000 parece un número significativo, y lo es, pero pongámoslo en el contexto de lo que realmente necesitas hacer por ti. La regla más citada en la planificación de la jubilación es la regla del 4%. La idea es simple. Si retiras el 4% de tus ahorros cada año, tu cartera debería, en teoría, durar 30 años. El 4% de $300,000 son $12,000 al año. Eso es $1,000 al mes. Quiero que te sientes con ese número por un momento. $1,000 al mes. Ese es tu ingreso de $300,000 en ahorros, si sigues la regla alrededor de la cual toda la industria financiera ha sido construida. Ahora suma a eso la pensión del gobierno, si eres elegible. Para la mayoría de los latinoamericanos jubilados, el beneficio del sistema de pensiones estatal, el IMSS en México, el Seguro Social en Colombia, el sistema AFP en Chile y Perú, el ANSES en Argentina, raramente cubre el costo de vida real de alguien que construyó un nivel de vida de clase media o alta durante décadas de trabajo. El panorama optimista, $300,000 en ahorros más la pensión del gobierno, podría darte entre $2,000 y $3,000 al mes para vivir. Ese número necesita cubrir tu vivienda, tus servicios, tu alimentación, tu transporte, tu seguro médico y cada gasto inesperado que se presentará. No estoy tratando de asustarte. Estoy tratando de asegurarme de que veas el terreno real que estás navegando, no la versión pintada. Y eso es antes de hablar de la inflación. La inflación no es una noticia, no es un debate político. Es una fuerza matemática que actúa en tu contra todos los días, silenciosamente, sin anunciarse. En América Latina, la inflación tiene una historia particularmente agresiva. Incluso en los países con mayor estabilidad macroeconómica de la región, la inflación real que golpea con más fuerza a los jubilados, salud, vivienda, medicamentos, cuidados de largo plazo, corre significativamente por encima del índice de precios al consumidor que se reporta en los medios. Lo que eso significa en la práctica es esto: cada año que pasa, tus $300,000 compran menos. No porque los estés gastando, sino porque el mundo se está repreciando a tu alrededor. Con una inflación anual del 4%, el poder adquisitivo de $300,000 se reduce a la mitad en aproximadamente 18 años. Con 6%, algo que cualquier latinoamericano de 50 años ha vivido en más de una ocasión en su propio país, eso sucede en 12. Si tienes 60 años hoy y vives hasta los 85, lo cual no es una expectativa irreal, dada la medicina moderna, eso es un horizonte de 25 años. La matemática es incómoda y es completamente real, pero la inflación es solo uno de los problemas estructurales que enfrenta quien ha cruzado este umbral de ahorros.
El segundo es lo que los profesionales financieros llaman riesgo de secuencia de retornos, y es, en mi opinión, una de las amenazas más subestimadas para la supervivencia financiera de un jubilado. Así es como funciona. El retorno promedio de largo plazo de los mercados financieros ha sido históricamente positivo. Eso suena tranquilizador. Pero ese promedio está construido a partir de décadas de años buenos y malos, encadenados en una secuencia que, para alguien en la fase de acumulación de vida, se suaviza con el tiempo. Si tienes 40 años y el mercado cae 40%, tienes tiempo para capear la recuperación. Pero si tienes 62 años, recién entrando a la jubilación, y el mercado cae 40% en tu primer año de retiros, enfrentas un problema de composición catastrófico. Te ves obligado a vender activos a precios deprimidos para financiar tus gastos de vida. Esas acciones o participaciones han desaparecido. No pueden participar en la eventual recuperación. Y la recuperación que experimentes se sentirá mucho más débil porque tu cartera ahora es más pequeña de lo que era. La secuencia, no solo el promedio, determina tu destino. Y tienes cero control sobre cuándo llega la próxima corrección del mercado. Quiero ser muy específico sobre lo que esto significa para alguien con $300,000 ahorrados. Si te jubilas a los 62 años y los primeros 2 años de tu jubilación coinciden con una caída significativa del mercado, digamos 30%, y estás retirando $12,000 al año de una cartera ahora mermada, la matemática de la recuperación se vuelve extremadamente difícil. Investigadores en múltiples universidades han estudiado esto en detalle. Han encontrado que una mala secuencia de retornos en los primeros años de jubilación puede reducir la longevidad de una cartera en 10 años o más, en comparación con el mismo retorno promedio experimentado en un orden más favorable. Esto no es teórico. Sucedió con millones de personas que se jubilaron justo antes de las crisis financieras de 2001, 2008 y los episodios de volatilidad extrema que los mercados latinoamericanos han experimentado periódicamente. El momento de tu jubilación, en relación con el ciclo del mercado, puede importar más que cuánto ahorraste. Antes de llegar al tercer gran problema, quiero abordar algo que existe en casi todos los planes de pensión complementaria y que la mayoría de los asesores financieros convenientemente evitan discutir en términos concretos. Si tus $300,000 están dentro de un fondo de pensiones AFP, un plan de jubilación complementaria o cualquier producto de ahorro para el retiro con diferimiento fiscal, ese número no es realmente $300,000. Una porción significativa de él pertenece al Estado. Cuando comienzas los retiros, cada peso o dólar retirado es grabado como ingreso ordinario. Dependiendo de tu tasa impositiva y de la estructura del producto, podrías estar entregando 20, 25% o más de cada retiro que realizas. Esto significa que el valor real, después de impuestos, de tus $300,000 en planes de retiro puede estar más cerca de $220 o $230,000 en poder adquisitivo utilizable. Esa es una diferencia significativa y el problema se compone. Si nunca has tenido una conversación específica con un profesional tributario sobre la estrategia de retiro de tus planes de jubilación, sobre la eficiencia fiscal de la secuencia de retiros, esa conversación necesita suceder antes de que necesites el dinero, no después. Hay un tercer problema que las personas con $300,000 casi universalmente subestiman: la salud. El costo de un seguro médico privado en América Latina se incrementa agresivamente después de los 60 años. En la mayoría de los países de la región, el sistema público de salud, aunque nominalmente gratuito o subsidiado, presenta limitaciones severas en términos de tiempos de espera, acceso a especialistas y disponibilidad de tratamientos de alta complejidad. La mayoría de las personas con un patrimonio considerable prefieren mantener un seguro médico privado, y ese seguro, a los 65 o 70 años,
Puede costar entre $2.000 y $4.000 anuales por persona, dependiendo del país y el nivel de cobertura. Eso representa entre $4.000 y $8.000 al año para una pareja, solo en primas, sin incluir copagos, procedimientos no cubiertos, medicamentos de uso crónico, ni la posibilidad de cuidados de largo plazo. Una hospitalización prolongada, un tratamiento oncológico o la necesidad de cuidados especializados puede generar costos que consumen años enteros de ahorro acumulado. Lo que estoy describiendo es una colisión entre 4 fuerzas: la insuficiencia de una tasa de retiro fija, la erosión del poder adquisitivo por la inflación, la aleatoriedad del momento de mercado y la casi certeza de costos de salud significativos. Si tienes $300.000 ahorrados, estás al alcance de las 4 fuerzas simultáneamente. Y la mayoría de las personas no tiene ningún plan que las contemple a todas a la vez. Ahora quiero hablar de algo que casi nadie en el mundo del contenido financiero aborda honestamente: la dimensión emocional y psicológica de esto. Pasamos décadas escuchando que ahorrar era la respuesta. Trabaja duro, posterga la gratificación, maximiza las contribuciones al plan de jubilación, deja que el interés compuesto haga su trabajo. La promesa implícita era clara: si ahorraste suficiente, estarías seguro, serías libre, tendrías opciones. Y cuando llegas a un número como $300.000, sientes por un momento que llegaste. Sientes que las décadas de disciplina valieron la pena. Ese sentimiento es real, te lo ganaste, pero también puede convertirse en una venda en los ojos. Las personas que he observado cometiendo los errores más serios en esta etapa no son las imprudentes, son las disciplinadas, las que ahorraron fielmente durante décadas, alcanzaron un número significativo y luego asumieron que la parte difícil había terminado. Dejaron de hacerse preguntas difíciles, entregaron su cartera a un asesor que cobraba un porcentaje anual sobre los activos administrados, lo que, sobre $300.000, representa $3.000 al año, todos los años, independientemente de si el asesor está o no añadiendo valor real. Dejaron de poner a prueba sus supuestos. Se dijeron a sí mismos que habían ganado el derecho de dejar de preocuparse. Esa complacencia es mucho más peligrosa que el problema original de no haber ahorrado suficiente. Aquí está lo que creo que realmente necesitas hacer si estás en este rango. Lo primero es hacer una proyección honesta, no una proyección optimista. Toma tus ahorros actuales, aplica una tasa de retiro realista, ajustada a tus gastos reales, asume una tasa de inflación del mundo real que refleje tu patrón de consumo personal y no el índice oficial, y modela un escenario de secuencia de retornos que incluya una corrección del 30% en el mercado en tus primeros 3 años de jubilación. Ve lo que esa proyección te dice. La mayoría de las personas nunca ha hecho este cálculo honestamente. Cuando lo hacen, todo se aclara. Lo segundo es separar tus ahorros en capas con horizontes de tiempo y perfiles de riesgo muy diferentes. Una porción para necesidades de corto plazo, los próximos 2 a 3 años, no debería estar expuesta al riesgo de mercado. Renta fija de corto plazo, instrumentos del tesoro, depósitos a plazo con liquidez. No porque estos generen retornos extraordinarios, sino porque te protegen de verse forzado a vender activos de riesgo en el peor momento posible. Esta es la solución estructural al riesgo de secuencia de retornos. Creas un amortiguador que permite a tus activos de crecimiento recuperarse sin necesitar liquidarlos en el momento más adverso. Lo tercero es sacar la planificación de salud de lo abstracto y hacerla específica. Sabe exactamente cuánto te costará tu seguro médico actual a los 65, 70, 75 años. Entiende los límites de cobertura para procedimientos de alta complejidad. Investiga si existe algún producto de seguro de cuidados de largo plazo que tenga sentido para tu perfil de salud y edad.
Las personas que mejor navegan los costos de salud en la jubilación no son las que esperaron que todo saliera bien, son las que planificaron específicamente. Lo cuarto, y esto es lo que separa a las personas que se sienten financieramente libres en la jubilación de las que se sienten perpetuamente ansiosas, es construir o mantener al menos una fuente de ingresos que no requiera liquidar activos. Esto podría ser consultoría, un pequeño negocio, ingresos de bienes raíces, regalías o cualquier otra estructura que genere flujo de caja sin requerir que vendas algo. La razón por la que esto importa tanto en el nivel de $300,000 es que cada dólar de ingreso que puedes generar de una fuente no vinculada a la cartera es un dólar que no necesita salir de tus ahorros. Cada año que puedes evitar retirar de tu cartera durante una caída de mercado es un año de recuperación que puedes capturar. Nos vendieron un modelo de jubilación construido alrededor de una sola idea: acumula y luego retira. Pasa tus años de trabajo construyendo un patrimonio. Luego pasa tus años de jubilación consumiéndolo. Ese modelo fue diseñado para un mundo con pensiones corporativas robustas, expectativas de vida menores, mercados menos volátiles y costos de salud dramáticamente menores. No es el mundo en el que vivimos, y continuar planificando alrededor de él porque es familiar no es cautela, es riesgo. Quiero decir algo claramente a todos los que están cerca o en el rango de los $300,000. No llegaste aquí por accidente. Tomaste decisiones, mantuviste disciplina y postergaste gratificaciones de formas que la mayoría de las personas nunca hizo. Eso es real, eso importa. Pero el próximo capítulo de tu vida financiera requiere un tipo diferente de inteligencia del que te trajo hasta aquí. La acumulación es un juego de consistencia, la preservación y el despliegue son juegos de estructura, estrategia y atención continua. La pregunta que necesitas hacerte ahora no es ¿cuánto tengo? La pregunta es ¿cuánto tiempo durará esto en condiciones realistas? ¿Y cuál es mi plan cuando las cosas no salgan como se espera? Porque las cosas no siempre saldrán como se espera. Los mercados se corregirán, la inflación persistirá, la salud costará más de lo que proyectaste, y las personas que prosperan a través de todo eso no son las que tenían más dinero, son las que construyeron la estructura más deliberada alrededor de lo que tenían. $300,000 es un logro serio. Úsalo como punto de partida para un plan serio, no como evidencia de que la planificación seria ya está hecha. La línea de meta que pensabas estar cruzando es, en realidad, un portón. Lo que hagas después de atravesarlo determinará todo.